Ok, la primera clase, chiquillos, refiere a las civilizaciones preclásicas y clásicas. Eso sí quiere decir que vamos a abarcar un periodo de tiempo súper extenso, pero no se asusten, no es que vayan a ser 40 diapositivas, no, son como 12, que va aproximadamente desde el 2500 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Chiquillos, tienen que escribir los apuntes. Aquí no es como... Aquí no va a haber guía... Aquí no va a haber guía. ¿Ya? No va a haber guía impresa para... Tú tienes que escribir, así que abran su cuadernito, chiquillos, pongan la fecha, ¿ya? Y anoten el título y el objetivo antes de comenzar. ¿Ok? De hecho, ese correo probablemente esto va a cambiar, así que no os preocupéis, seres de luz. Esta es la primera clase del año. Y hasta donde alcancemos a llegar. ¿Ya? Y lo vamos a dejar ahí. Los chiquillos que estén en su casa también tienen que tomar apuntes, ¿ya? Así que no sean dejados con ese ámbito y tomen también su notita. ¿Ya? Así que vamos a esperar, chiquillos, un minutito. Pero basta. ¿Ya? Ok, vamos a partir con el tema de las sociedades humanas. Chiquillos, la revolución o el cambio más importante... Sí, por fin. ¿Ya? El cambio más importante que se vive es la transición entre nómada a sedentario. ¿Ya? Es decir, cuando en un momento dejamos de movernos constantemente persiguiendo nuestro alimento a vivir en un lugar fijo donde lo cultivábamos y lo producíamos. ¿Ya? Y eso ocurre con el desarrollo de la agricultura. ¿Ya? Esta transición que ocurre es fundamental entenderla en el contexto de que hay un desarrollo de la actividad agrícola. ¿Ya? La actividad agrícola es aquella que nos permite pasar de ser nómades a sedentarios. Porque si yo no tuviese cultivos de papa, de tomate, de choclo, de zapallo, incluso la ganadería, no podría quedarme en un lugar fijo. Estaríamos persiguiendo el bicharraco que queremos cazar para alimentarnos. O para encontrar la valla o la semilla perfecta para comer. Por eso digo que el nómade, ojo, no tiene un lugar fijo y está dedicado a la caza y a la recolección. ¿Ya? Recolectar es como en el fondo andar buscando ahí en el suelo, esto, a ver, está bueno, me lo como. Eso es recolectar. Y en el caso de los sedentarios, pasamos a un acercamiento estable, una casa, con techito, con pieza, no con baño todavía, pero con techito y con pieza. Se fueron formando ciudades, o sea, una casita tras otra, tras otra, tras otra, se ordenaron en un espacio y se transformaron en una villa, en una ciudad. La sociedad en su conjunto se complejiza. Aquí se cortó la especialización que en abajo. El trabajo se especializa. ¿Qué significa eso? Que en el fondo surgen las profesiones, surgen los oficios. O sea, hay un herrero que se dedica a construir herramientas de metal. Hay un agricultor que se dedica a cultivar la tierra. Hay una persona encargada de comerciar productos. Hay otro que está encargado de defender el territorio. Surgen estas primeras ideas de ejércitos. ¿Ya? Tenemos una persona que se dedica a cuidar la salud de la gente. Los curanderos, los machos, todo ese espectro de oficios que se dedican a la labor de salud y al cuidado de la vida, entre otros. Bueno, el desarrollo de la agricultura que lo dijimos, y el uso de los metales. Cuando nosotros dejamos de usar la piedra como herramienta y nos dimos cuenta que había una roca de mineral que yo le metía a los fuegos, se derretía y le podía dar una forma, pasamos al uso de los metales. El cobre, que fue el primero, el bronce, que es una aleación, una mezcla de cobre con estaño, y al hierro.
Esas son las edades de los metales. En ese orden. Cobre, bronce y hierro. Y ese nombre lo da el manejar ese metal y producir herramientas. Por ejemplo, una hacha. Si alguna vez jugaste Minecraft cuando eres un cabro chico, o en el teléfono, te diste cuenta que el hacha de piedra duraba menos que el hacha de hierro. Es que jugaste en Minecraft. Si fuiste niño rata alguna vez. Yo jugué Minecraft alguna vez. ¿Por qué? Porque el hierro es más duro, es más resistente que la piedra. Por eso, imagínate que en una guerra yo te lanzo una flecha de piedra y una flecha de hierro. ¿Cuál pegará más? La de hierro. Usa los metales. Sociedad complejizada. ¿Ya? Chiquillos, no es necesario copiarlo. Si lo quieren copiar, lo copian. ¿Ya? Pero si no, no, porque si no vamos a estar medio hora esperando que copien el esquema. Yo sé que les cuesta a veces, son un poquito más lentos. Háganlo de la forma que ustedes quieran, chiquillos, ¿ya? Si quedan atrasados, no se preocupen, ¿ya? De verdad no se preocupen, porque de una u otra forma el material va a quedar disponible igual en la nube, de alguna forma va a quedar disponible para que ustedes lo puedan ver. Entonces, si llegan a quedar atrasados, me escriben por el chat y vemos cómo le hacemos llegar el material, ¿ya? Pero no va a ser siempre, ¿ya? ¿A quién es, Juan? ¿Ya, chiquillos? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Habían escuchado alguna vez de esto? ¿Lo conocían? ¿Habían hablado de los nómadas de los sedentarios? Por ejemplo, ¿existen pueblos nómades en la actualidad? ¿Existen pueblos nómades en la actualidad? ¿Quiénes? Los mapuches. Los mapuches son sedentarios. Por ejemplo, un pueblo nómade que existe es gitano. Los gitanos son nómades. Van moviendo la carpa de ellos se van desplazando en camioneta. Hoy en día es camioneta. En esta época era patita o ni siquiera deo. Era a pie generalmente, ¿ya? Por ejemplo, los gitanos se mueven de un lugar a otro. Por eso tú puedes ver que en un determinado tiempo vas a encontrar una colonia gitana en un lugar y los 2 meses se fueron y están en otro lugar. Ya, existen todavía. Bueno, también existe algo intermedio que es la transhumancia, que eso se da mucho en el campo. Si eres de campo, campo, no San Pedro, campo, o sea, campo para la montaña, muchas veces el ganado se lleva a otros lugares. Y se va el ganadero, se va con sus cabezas de ganado y puede estar semanas o meses con el ganado pastando, no sé, en otra comuna. Eso se llama transhumancia, porque él va y después va a volver a su hogar. ¿Ya? ¿Voy a avanzar, chiquillos? ¿O están acá? ¿Están ahí? Ya. Termine. Y así que voy a avanzar, chiquillos. Si quedan atrasados, no se preocupen, dejen el espacio y agregamos después. ¿Ya? Recuerden también que estas clases también van a estar grabadas por si acaso, ¿ya? Tranquilo, y voy a avanzar, ¿ya? Bueno, ahí tienen una imagen de ejemplo, bueno, ahí no se alcanza a leer, pero ahí eso es una sociedad nómade y que hay una sedentaria, ¿ya? Se nota la diferencia, ¿ya? En las vestimentas, en que hay vivienda, eso es trigo, ¿ya? No mal piensen, es trigo, ¿ya? No es en general. Pueden pensar que es otra cosa, que son cebollas, por ejemplo. No sé, o que son palmeras que están creciendo, ¿ya? Ahí hay gente trabajando y allá no, te das cuenta que ellos como que andan buscando qué comer, la vestimenta es diferente, andan con lanzas que son de madera, así como terrible humilde, una lancita, agarré el mástil de la casa, que sé qué punta y voy con eso. No, ¿ya? Eso te demuestra el cambio de la sociedad nómade a una sedentaria, ¿ya? Ahora bien, déjame ver si puedo sacar esto. Ocultar. Es ocultar para el brillo. No me lo oculta. De ahí. Ya. Las civilizaciones pregalácticas. ¿Qué son? Yo les voy a leer lo que dice arriba porque no se alcanza a leer con el logo del IST. Son aquellas previas al auge de las civilizaciones griega y romana. O sea, son previas, las preclásicas
son previas a Grecia y Roma. Esas son las civilizaciones preclásicas. Y también se le llama preclásicas porque son previas a la invención de la historia como concepto, ¿ya? Entendiendo que la historia tiene que ver con la escritura. De hecho, historia significa investigación escrita, ¿ya? O sea, son previas a esta etapa donde la historia se investigaba en forma escrita, ¿ya? ¿Dónde se ubicaban? Y esto es súper importante. En términos generales, estas civilizaciones siempre se ubicaron en las orillas de ríos. El río trae agua dulce o salada. Dulce. Yo puedo tomar agua salada, pero ¿qué me hace? Me mata. Por lo tanto, no puedo tomar agua dulce agua salada para sobrevivir. Por lo tanto, yo me ubicaba en un lugar donde accedía a agua dulce para vivir. Y eso es súper importante. Por eso se ubicaron al lado del río. Además, el agua dulce sirve para regar las plantitas. Tomate, papa, zapallo, fruta. ¿No? ¿Cuáles son estas 4 civilizaciones preclásicas? Las 4 que se estudian tradicionalmente son China, India, Mesopotamia y Egipto. Sé que probablemente China, India y Egipto les suenan porque son países que existen hoy día. ¿Y qué es esa cuestión de Mesopotamia? Mesopotamia significa civilización entre ríos. Hoy en día está en lo que hoy en día es Irak. ¿País lleno de talibanes terroristas? Por ahí. De hecho, y todas estas están al lado del río. De hecho, vamos a ver que está al lado del río Amarillo, el río Indo, el río Tigris y Éufrates y el río Nilo. ¿Ya? Así que eso. Vamos a avanzar. Ahí. La civilización china. Lo que se ve acá, a ver si puedo poner el computador así. Sí. No tiene láser. Ya, mira. Acá está la civilización china. Usted me preguntará, profe, ¿cuál es el río amarillo que usted me habla? El río que se llama Huanghe, que está acá, ese es el río amarillo. Nosotros lo tradujimos en forma occidental. Porque entre preguntarte en una prueba y colocarte Huanghe, Huangha, Huanghu, Huangho, es súper fácil para no ponerte un 7. Pero eso te coloco el río amarillo, para que sea fácil. ¿Ya? La civilización china surge a la orilla del río Amarillo. Bueno, hay otro también, que es el Yangtze, pero claramente nombramos al amarillo. Los chinos, como todos chinos, destacaron por ser buenos para la tecnología. Hasta el día de hoy. De hecho, todo lo que tú tienes de tecnología tiene alguna parte que fue ensamblada o hecha en China. Es cosa de que mirís tu smartphone o tu teléfono. Si tenía una almejita, la almejita. Si tenía el ladrillo Nokia también. Todos tienen una parte china. Ya. Desarrollaron, por ejemplo, la pólvora. La pólvora la desarrollaron en un primer momento para hacer fuegos artificiales, ni siquiera para la batalla, solamente para celebrar. Y es por eso que hasta el día de hoy en China se desarrollan grandes espectáculos pirotécnicos de fuegos de artificio. Desarrollaron la brújula. ¿Ya? ¿Saben cómo funciona una brújula, cierto? Mis Bear Grylls, mis sobrevivientes. ¿Cómo funciona? Ya, pero ¿cómo funciona la aguja de la brújula? Ya, la brújula, en palabras simples, tiene una aguja imantada, que está magnetizada. Esa aguja va a indicar siempre hacia dónde está el polo norte magnético, o sea, hacia el norte. Si yo pongo la brújula así, el norte está hacia allá, o sea, me va a indicar la aguja hacia allá. O sea, yo sé que hacia allá está el norte. Y dice norte, sur, este, oeste. Y me ubiqué cardinalmente. Usted me da, ya, profe, pero esa cuestión es demasiado de color. En esa época era súper importante para navegar, para ubicarse cuando los mapas no eran tan precisos. Yo tenía solamente una referencia vaga de me decían, Sebastián, tenéis que ir hacia el sur. Ya, pues yo tomaba la brújula, si para allá está el norte, para allá está el sur, o sea, tengo que moverme hacia allá. Era como el Google Maps de la época. Desarrollaron el papel. El papel, como lo conocemos hoy en día, tiene su origen en China. Y es fundamental para que ustedes tengan sus hermosos cuadernos donde tomar apuntes. Así que denle la gracia a esos tipos que tienen que tomar apuntes. Y que no tienen que tomar apuntes en piedra o en arcilla como se hacían antiguamente.
cuando los tipos escribían en tablillas de arcilla. ¿Ya? Los chinos desarrollaron una sociedad urbana, vivían en ciudades. ¿Ya? O sea, y una ciudad, bueno, no te lo imagines como es hoy en día, no sé, por Santiago, Beijing, Londres, ciudades al nivel de esta época. Tenían un culto al emperador súper importante, ¿ya? O sea, el emperador para ellos era Dios. O sea, si el emperador decía, tienen que tirarse de cabeza del segundo piso, todos se tiraban de cabeza del segundo piso. Si el emperador decía, quiero un ejército de soldados de arcilla, decían un ejército de soldados de arcilla. Y de hecho existen, los soldados de terracota. Era un ser divino, y ojo, China se consideraba el centro del mundo. Entonces, ellos creían que el mundo giraba en torno a China. Bueno, y a nivel del conocimiento tuvieron un desarrollo súper importante de filosofía oriental. ¿Ya? De hecho, que una filosofía muy diferente a la nuestra. Ellos se basan mucho en la espiritualidad, en el honor, en el respeto a las tradiciones y de las costumbres. De hecho, por eso, por ejemplo, allá todavía existen muchos matrimonios arreglados, donde se respeta la decisión del adulto mayor que dice, tú te casas con esa chiquilla, aunque a ti no te guste, no tienen un brillo, po. Yo quiero estar con ella. No, se arregla. ¿Cachai? De hecho, por eso estaba que los samuráis se suicidaban cuando fallaban una misión, por ejemplo. El honor, el respeto. De hecho, aunque tú no lo creas, todavía en estos países se da mucho que cuando tú pasas de básica a media, haces una prueba. Tipo prueba de transición, PSU, algo así. Muchos jóvenes que fracasaban en la prueba se terminaban suicidando, porque era un deshonor para la familia. Entonces te demuestra un poco cómo es la mentalidad de ellos. Para ellos, por ejemplo, es un deshonor fracasar. O sea, para ellos es un deshonor repetir, por ejemplo. Algo que aquí te dicen, ya, pucha, repetirte mala suerte, ¿cachai? O reprobaste un ramo, mala suerte. Lo dais de nuevo. Para ellos es un deshonor, es una deshonra, ¿cachai? La familia se ve ofendida cuando tú fallas. India. Lo fue el amigo Apu. Ganesh. ¿Ya? La India se desarrolla en la ribera del río Indo. El río Indo, mis queridos seres de luz, ¿voy a buscar el lápiz? El río Indo está acá. Esto que se ve acá, esta franjita, aquí dice río Indo. Y se desarrolló en la zona norte de la India. Ahí surge la civilización india. Si ustedes se dan cuenta, están en contacto. ¿Ya? No es de extrañar que hayan tenido ambos un desarrollo bien importante, porque hubo un flujo de información y de conocimiento de un lugar a otro. ¿Ya? Quizás lo más relevante que tiene China, India, lo más reconocible, es la religiosidad de la India, esta idea del hinduismo. Ojo, dato importante. La persona que nace en la India es un indio, no un hindú. El hindú es aquel que practica el hinduismo, como Apu. ¿Ya? El hinduismo es una religión politeísta, o sea, cree en muchos dioses, tiene como un grupo de dioses del cual tú eliges a cuál seguir. Por ejemplo, Apu siguió a Ganesh, o a Ganesha, que es el dios de la fertilidad, del conocimiento y de las artes. ¿Ya? Que es este dios con cabeza de elefante. Pues si ustedes se dan cuenta, tiende a tener cierta forma humana, porque no es como un elefante. Bueno, además de que tiene 8 brazos, los brazos son humanos. La cabeza es de elefante. Si le sacamos la cabeza y le ponemos la cabeza del profe Victoria, es como un tipo gordito con un taparrabo. ¿Ya? Pertenece a la derecha, que son zoomórficos, o sea, tienen forma de animal y también tienen forma humana. ¿Ya? Aquí tenemos entonces nuestro amigo Apu con Ganesh. A nivel social, tiene un sistema de castas, y eso es súper interesante. Un sistema de castas, una casta es una sociedad cerrada. ¿Qué significa eso? Que yo no me puedo mover de mi estrato social. Nací pobre, muero pobre. Nací millonario, muero millonario. ¿Ya? O sea, no existe esa capacidad de emprender, de escalar socialmente. De hecho, era mal visto, por ejemplo, que tú te casaras con una persona de una casta inferior, o fueras amigo de una persona de una casta inferior. Tú tenías que manejarte con... Es como la gente de Las Condes se conoce solamente con gente de Las Condes. No baja la Pintana. Y la gente de la Pintana se mueve solamente con gente de la Pintana. Eso es una casta, es un grupo cerrado. Si tú lo aplicas a una escala quillota, es como la gente del Mayaca solamente se conoce con la gente del Mayaca. La gente de la Corvi solamente con la gente de la Corvi.
La gente de la Manuela solamente con gente de la Manuela. La gente del sendero solo con gente del sendero. Esa es una idea de castas, de una sociedad cerrada donde yo no puedo salir de esos límites. ¿Ya? Y también tuvieron un desarrollo muy importante a nivel de ciudades, ¿ya? Que construyeron ciudades. ¿Aquí? Mesopotamia. Mesopotamia la zona de Mesopotamia tuvo muchas civilizaciones, ojo. La más conocida es la de Babilonia, la de los babilonios. ¿Ya? Los sumerios, existieron ciudades como Ur, entre otras. ¿Ya? ¿Dónde surgió esta civilización mesopotámica? Surge en Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, que están acá. No sé si lo alcanzan a ver en el mapa. Sí, sé que no sé, es que tengo reflejo. Ya. Ahí se apagó la luz. Ven bien chiquillo lo tengo muy clarito. La letra se ve bien, los mapos no. Ya. Eso que está más o menos marcado ahí en rojo son los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, voy a apagar la luz. ¿Ya? Para que... Sí, lo voy a apagar yo, no te preocupes. Ya, esos son los que están marcados ahí, son los ríos Tigris y Éufrates. No se me pueden poner dónde la río todavía. ¿Ya? Pero al menos para que lo ubiquen. Tigris y Éufrates. Hay que copiarlo. No, chiquillos. La idea, al menos en la primera clase, me importa más bien que escuchen y igual ustedes van a poder acceder de una forma u otra a los apuntes. ¿Ya? Ahora, si quieren lograr algo que les llame la atención, lo puedes hacer. El punto es que, claro, como voy a hacer un poquito más, un poco, tengo que ser rápido, entre comillas, que eso ustedes no van a alcanzar a copiar todo y la idea tampoco es que se queden ahí en mitad de camino y después, pucha, el problema de la onda no me puedo escribir. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo. Si no, vuelvo a insistir, no hay problema en poderle hacer llegar el material en forma virtual. ¿Ya? Si es que ustedes lo piden, ojo, no va a ser que el colegio lo vaya a enviar. No, si ustedes dicen, profesor, aquí me manda la punta la semana 1, que... No. Además que todo va a quedar subido en la nube de un momento a otro. Ya para abril yo creo que van a estar los materiales en la nube. ¿Okay? El Irak entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿ya? ¿Y qué desarrollaron? Yo destaco dos aspectos fundamentales de estos tipos. La arquitectura, ellos crearon zigurats. Un zigurat es una pirámide escalonada. Fíjate, una pirámide con escalones. Ya que era una pirámide ceremonial, tenía un rol en la astronomía que desarrollaron los babilonios y era para ceremonias. ¿Ok? Y también desarrollaron los míticos jardines colgantes. ¿Qué eran jardines colgantes? Colgaban de algunos y estaban los jardines. Y también en el ámbito del derecho desarrollaron el primer código de leyes escrito del que se tiene registro, que es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una tablilla de arcilla donde se establecen las leyes y normas que desarrolló este pueblo, ¿ya? O que tenía este pueblo. Por último, pero no menos importante, llegamos a Egipto. Egipto se desarrolla en la desembocadura, o sea, perdón, en la ribera del río Nilo. Ahí está el río Nilo. El río Nilo, por acá. Y el río Nilo llega tan abajo que desemboca en un lago, en el lago Victoria. De que tiene el delta del Nilo que desemboca en el mar Mediterráneo. Y otra cosa importante, aquí, en esta zona más o menos, por acá, un poquito más arriba, está Mesopotamia. O sea, las cuatro civilizaciones clásicas tenían cierta cercanía, con lo cual se cree, es más, debe ser bastante probable, que tuviesen contactos comerciales o un vínculo entre ellas. ¿Ya? La religiosidad egipcia es muy conocida, son dioses zoomórficos, es decir, tienen cuerpo humano y cabeza de animal. El más famoso es Anubis, que tiene una cabeza de chacal y una cabeza de perro, ¿ya? Habían dioses como Horus, que tenían cabeza de halcón, y otros que no recuerdo la verdad el nombre. Tot tenía cabeza de cuervo, ¿ya? O sea, tenían cabezas de animales y forma humana. Y creían en muchos dioses también. Tú elegías qué dios te sentías más cercano a él. A nivel de arquitectura desarrollaron las pirámides, archirrequete contra conocidas,
que eran, ojo, las pirámides, habían pirámides que eran monumentos funerarios, ojo, algunas, no todas, y también tenían un fin astronómico. Hay pirámides que tienen pequeños agujeros por donde pasa la luz en determinada época del año. Por ejemplo, en el solsticio de invierno o el solsticio de verano. Cuando ellos sabían que comenzaba el calor, cuando la luz pasaba por el determinado agujero que tenía la pirámide. Y dice, viene el calor. A nivel de agricultura, preocuparon el sistema de barbecho. ¿Qué es el barbecho? Yo tengo una tierra y la divido en dos. Una parte la cultivo y otra parte la dejo reposando. Y el año que viene invierto los papeles. Eso es barbecho. ¿Ya? Y de esa forma no sobreexplotaron la tierra. Y logró, en el fondo, mantenerse la actividad agrícola. ¿Ya? Y a nivel del conocimiento, desarrollaron la matemática. Evidentemente no podéis construir una pirámide sin matemática. ¿Ya? Porque ¿cómo calculan el peso que aguanta, el volumen que va a ocupar, cuánto material voy a necesitar? Matemática. Y la astronomía también. De hecho, fueron muy buenos para ubicar las constelaciones, donde estaba la estrella, y ubicarse a través de la estrella. De hecho, piensa que si tú navegas o te mueves en un lugar sin un mapa, una forma de moverte es mediante las estrellas, navegando utilizando las estrellas. Y eso lo desarrollaron de muy buena forma los egipcios. ¿Ya? Y ahí entonces terminamos con las civilizaciones preclásicas. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que deseen saber? ¿No? Ya. ¿En el chat me preguntas, tío Estefano? Ninguna. Bien. Porque son las 11, nos quedan 15 minutos. No se nos queda todavía. Ya. Pasamos a la preclásica y llegamos al mundo griego. Y estamos en la edad antigua o en la época clásica. Cuando hablemos de lugares como península de los Balcanes, no se preocupen, las vamos a poder ver. De hecho, ¿saben qué? Denme un cachito. Vamos a ver si podemos hacer algo diferente. Voy a dejar de compartir un ratito Chiquillos, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla de los de Zoom, más o menos para que se ubiquen en el mapa donde están las civilizaciones preclásicas, ¿ya? Vamos a partir con Egipto. ¿Ya? En este mapa se logra ver el río Nilo. Ustedes se dan cuenta, el río Nilo no atraviesa solamente lo que es actualmente Egipto, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí la zona es como una... Aquí hay mucho verdor, porque aquí está la zona urbana, aquí vive mucha gente. Y el río, evidentemente con el calentamiento global, el cambio climático, no tiene el mismo flujo que antes, el mismo caudal, pero el río Nilo baja, si se dan cuenta, atraviesa Egipto, Sudán, actualmente lo que es Sudán, y aquí ya se pierde el rastro. Sudán del Sur, y seguiría bajando y desemboca acá. Finalmente, el río Nilo desemboca en el lago Victoria. O sea, sigue un camino muy largo, después probablemente se va encostando a tal nivel de delgadez que no se ve, pero el río Nilo llega aproximadamente hasta lo que hoy en día es el lago Victoria, que lo comparte Uganda, Kenia y Tanzania. Se dan cuenta de un río bastante extenso, ¿ya? Eso quería mostrarles en primer lugar. Ahora nos vamos a mover un poquito en el mapa y nos vamos a ir acá a poder ver dónde están los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se ven. Voy a hacer un poquito de zoom. O sea, yo digo se ven, porque ya la pega del profe de historia es decir se ven, aunque no se vean. Miren, aquí, sobre todo se ven en la desembocadura. ¿Ya? En esta zona es donde desembocan los ríos Tigris y Éufrates. ¿Ya? Aquí se ve un poquito de los cursos de agua que van quedando. Aquí están las desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates. ¿Ya? Y si se dan cuenta, para que vean que yo no miento en estas cosas, el país que atraviesan, es Irán. Irak. ¿Se acuerdan cuando estuvo Saddam Hussein y los gringos fueron a llevar democracia a ese país y hicieron una intervención militar? Bueno, a ese país fueron. Y si se dan cuenta es súper interesante porque el país es desértico en su gran mayoría, pero las zonas con mayor verdor, donde se ve una cierta tonalidad de verde, es donde están los ríos.
Y es ahí donde surgió Mesopotamia, por ejemplo. Donde estuvo Ur, Uruk, estuvieron los sumerios, estuvo Babilonia, donde surgió el imperio asirio, ¿ya? En este sector. Por eso son tan importantes, chiquillos, los ríos para entender las civilizaciones preclásicas, ¿ya? Y ahora vamos a buscar el río Indo. Y el mapa nos mueve. Llegamos a la zona, aproximadamente el río Indo tendrá que estar por acá. En la zona norte de India, ¿ya? Una zona norte. Aquí se ve parte del río Indo. Aquí está el Indo. Esa flecha que está ahí. De hecho, en la zona del Punjab, que se habla en la India, si viste alguna vez la lucha libre en los 2000, el Gran Kali era de Punjab, y comparte frontera con Pakistán, país con el que tampoco se lleva muy bien. De hecho, ellos tienen una disputa territorial por la zona de Cachemira, pero donde viene esa tela que se llama Cachemira, los viejitos hablan, este pantalón es de Cachemira, bueno, de ahí viene el nombre de la tela. Y aquí estaría el río Indo, ¿ya? Y se dan cuenta, comparte con Pakistán, parte con lo que es el Tíbet, con lo que era antiguamente China. Y río amarillo, ¿ya? Vamos a esperar que cargue el mapa para verlo. Ya. ¿Esta zona qué es? Ya. No sé si aquí no creo que se alcance a ver el río María. Se ve de mejor forma. Ya, aquí se ve el río Amarillo, vean. Ah, me quiero barrer. Ya, chiquillos, y lo último es que ustedes más o menos se ubiquen la ubicación cercana de estos mapas, porque tarde o temprano va a pasar que yo les voy a pedir que ubiquen estos lugares en un mapa. Así que por eso es que les estoy mostrando estas cosas, o más o menos se ubiquen en el mapa, porque en la guía que ustedes van a desarrollar de esta semana, va a venir como un mapa donde ustedes van a tener que ubicar algunos lugares, ¿ya? Así que va a ser recomendable, chiquillos, que si tienen internet en su teléfono, guarden un poquito de datos, en su defecto lo vamos a proyectar acá para que ustedes puedan ir buscando los lugares y puedan... Denos las claves, ¿verdad? No puedo darles las claves, lo siento. Lo siento. Con el dolor de mi alma. Mira, ahí yo pero no te preocupes, te lo estaremos acá y podemos buscar acá. ¿Ya? No, chiquillos, la idea es que cuando hagamos la actividad del mapa, probablemente yo voy a estar proyectando y vamos buscando los lugares juntos, también para que aprendan un poco a hacer búsqueda de lugares en Google, y no solamente lo que para ver cómo... No sé, no quiero decir nada porque hay audio, ¿cachai? Me siento más presionado de no decir tonteras. Porque después capaz que me salga una funa pública así, funa al profe sociales porque ahí está el mapa que yo saqué para que lo saqué acá, ahí se ve. ¿Ya? Esta zona, si no me equivoco, esta es la zona de Guangzhou en China hoy en día, de esta revista tiene Shanghái, y es la zona donde surgió la civilización china, ¿ya? Quiero que hace 5 minutos, la vamos a dejar hasta ahí, no alcanzamos a terminar, chiquillos, la presentación, escuchen. La próxima clase vamos a terminar con la presentación y vamos a pasar la guía, ¿ya? La guía probablemente la vamos a proyectar, porque no sé si la rampan primero. Tenemos una impresora. Ya, mira, dependiendo de las facilidades que tengamos de poder imprimir, la entregaremos impresa a los que están acá presentes, y si no en su defecto la vamos a proyectar y ustedes